A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño que a veces era extraño, solitario y a veces era un bromista incurable. En el colegio no tuvo mucha suerte, en principio porque su profesor consideraba que era torpe para las matemáticas. En su cuaderno de notas y como recomendación a sus padres, escribió: el estudiante está negado para los números y lo mejor sería dedicarlo a las tareas agrícolas. Allí, entre el mugir de las vacas, tendrá pensamientos más acordes. Años más tarde, este niño, menospreciado por su profesor, se convirtió en el Cristóbal Colón de la física, porque partió en dos su historia. Se llamaba Albert Einstein y demostró que todo era relativo, el movimiento, el tiempo y el espacio, pero que su talento era absoluto. Pensador socialista, irreverente, más famoso que los actores de cine de su tiempo, no perdió nunca su proverbial humildad. Cuando la Universidad de Princeton le llamó como profesor, Einstein negoció su sueldo y dijo que necesitaba $4,000 al año. La universidad le respondió que lo lamentaba, que su sueldo sería solo de $3,500, pero no al año, sino cada mes. Así era él. Así era Albert Einstein, un hombre que trepó su pensamiento en un átomo de luz y para gloria del género humano había nacido un día como hoy, 14 de marzo de 1879. ¡Feliz cumpleaños, maestro de la luz y de la inteligencia! Las principales noticias del día. Titulares. María de los Ángeles Duarte, otra exfuncionaria que se suma a la lista de prófugos del correísmo. La declaración de impuesto a la renta y obligaciones tributarias con más plazo. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. ¿Es Ecuador un estado kafkiano? Talía Flores, el vuelo de las asambleístas al Irán de los ayatolas. Marcela, Viviana, Pamela y Joana. Noticias del día. María de los Ángeles Duarte, otra exfuncionaria que se suma a la lista de prófugos del correísmo. La exministra de Transporte y Obras Públicas del Correato, María de los Ángeles Duarte, se sumó la noche de este 13 de marzo a la lista de exfuncionarios de ese gobierno que se hallan prófugos de la justicia ecuatoriana. La Cancillería ecuatoriana informó que Duarte se fugó de la Embajada de Argentina en Quito, donde se hallaba refugiada desde el 2020. Hace unas pocas semanas, ese país le concedió asilo político, pero Ecuador no le dio el salvoconducto para que pudiera viajar. Duarte está sentenciada a 8 años de cárcel por cohecho pasivo agravado en el caso Sobornos 2012-2016. Como ella, hay al menos una docena de correístas con sentencias o con procesos penales en marcha que se hallan fuera del país. Rafael Correa, expresidente, se encuentra en Bélgica, salió antes de ser llamado a juicio por el caso del secuestro del activista Fernando Balda y de ser sentenciado por cohecho pasivo agravado en el caso Sobornos 2012-2016 en el 2020. Además de Duarte, los exministros Walter Solís y Vinicio Alvarado, así como sus ex asambleístas Cristian Viteri y Viviana Bonilla, también son parte de la lista de sentenciados en el caso Sobornos. Todos mantienen en firme una sentencia de 8 años de cárcel por cohecho y deben pagar $778,000 como reparación integral al Estado. El viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Luis Vallas, se reunió con el embajador argentino Gabriel Fuchs este 14 de marzo para ampliar la información sobre la fuga. Sin embargo, los detalles brindados por los oficiales argentinos varían, informó la Cancillería ecuatoriana. Por lo que Vallas reiteró al embajador Fuchs la molestia del gobierno ecuatoriano frente a este incidente diplomático y solicitó que se entregue mayor información como los videos de seguridad de la embajada argentina en Quito. Sin embargo, esto fue rechazado por la sede diplomática. La declaración de impuesto a la renta y obligaciones tributarias con más plazo.
Las intermitencias que ha registrado en estos días la página web del Servicio de Rentas Internas, producidas por un alto tráfico de usuarios que buscan estar al día en el pago de sus tributos, obligó a las autoridades a ampliar el plazo para el cumplimiento de las obligaciones que tiene a marzo como fecha de vencimiento. El cambio aplica para quienes tienen que hacer la declaración del impuesto a la renta de personas naturales, el régimen general, RIMPE de personas naturales y sociedades y demás trámites que podrán postergarse sin generar multas o intereses. Así, los contribuyentes que pertenecen al régimen general y cuyo noveno dígito del RUC sea 2 o 3 podrán presentar su declaración del impuesto a la renta hasta el 24 y el 28 de marzo. Los contribuyentes que por su parte pertenecen al régimen RIMPE y cuyo noveno dígito del RUC es 1, 2, 5, 8 y 9 tendrán la oportunidad de presentar su declaración del impuesto a la renta y demás obligaciones entre el 30 de marzo y el 5 de abril. Entrevista del día. En Radio Sucesos contamos con la presencia de Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura y Ganadería, quien vino a conversar sobre la subvención de la urea. Vamos a escuchar lo que declaró en nuestra emisora. Ahora, ¿en qué provincias se está centralizando todo lo que está pasando y cuáles son, digamos, los principales cultivos que están siendo atacados? A ver, las provincias que mayores novedades nos han determinado en este momento son Manabí, Guayas, la zona y en los ríos también que estamos recibiendo reportes, ¿no? El oro también, pero en menor escala. Los cultivos principalmente afectados son maíz, arroz, en algunos casos banano. Pero le insisto, necesitamos establecer con certeza lo que es pérdida parcial y pérdida total. De esa manera podemos nosotros activar todos nuestros mecanismos, que de hecho los tenemos gracias a que tenemos construidos proyectos de subvención y subsidios en la mayoría de los casos. Ahora, me imagino que la forma de atender también será, porque van seguramente a tener problemas con los pagos a la banca pública, van a requerir financiamiento para poder levantar los cultivos perdidos, porque muchos seguramente van a perder cosechas. Ese es el problema. Es correcto, pero la orden del señor presidente, el señor Guillermo Lasso, es atender también el área financiera. Inclusive en Chone ordenó condonación a quienes tuvieran pérdida total, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos son mecanismos que se irán activando una vez se haya calificado el daño o el nivel de daño en cada uno de las áreas afectadas. Y usted ha hablado de planean tener este programa de subvenciones según el tipo de cultivo para los agricultores que han sido afectados. Cuéntenos un poco sobre ese programa de subvenciones, cómo sería, cuándo se aplicaría. A ver, lo que le quiero recalcar es que los programas están activos, porque nosotros con el ministerio construimos estos proyectos y programas y se están dando en la actualidad. Entonces lo que haríamos sencillamente es migrar hacia los afectados principalmente y eso parte desde la semilla para sembrar hasta los productos agroquímicos que se necesiten para impulsar esa productividad. Y como bien tocaba Milton, la parte financiera, ¿no? Entonces, tenemos cubierta la cadena con todos sus eslabones para garantizar que estas personas puedan reactivarse. En el tema de fertilizantes, por ejemplo, uno de los más utilizados y más requeridos es la urea. El gobierno ha anunciado cerca de 500,000 de sacos de urea subvencionado del 50% para los próximos meses. Bueno, de hecho ya eso empezó, Milton, también, ¿no? Y la demanda es altísima. Quisiéramos tener recursos para todos, pero esa no es la realidad. Nuestros recursos son limitados. Al momento, ese es un proyecto que está activo. Hemos ya subvencionado el 60% del monto que teníamos para esta etapa invernal y estamos avanzando poco a poco con el proyecto para tratar de beneficiar siempre a la base de la pirámide. Es una cuestión que yo recalco mucho, ¿no? Siempre al pequeño agricultor primero. ¿Cuál es la oferta que tiene el gobierno para abastecer con, digamos, los fertilizantes, los plaguicidas, los fungicidas a todo el agroecuatoriano? Porque yo hablo de 484,000 sacos de urea para graficar y para que la gente entienda
¿a cuánto de la población agrícola del país llegaría? Bueno, al momento, el proyecto actual ha beneficiado a cerca de 17.000 pequeños productores. El 2022 beneficiamos a 61.000 pequeños productores en las dos etapas entre verano e invierno. ¿Sí? Insisto, con los recursos que tenemos. Y la idea, Milton, es beneficiar al pequeño agricultor. Al pequeño agricultor. Él es el que está necesitado de este apoyo para su reimpulso productivo. A la par, tenemos que trabajar en soluciones estructurales, porque no podemos hacer del agricultor una persona dependiente por eterna memoria del Estado. La idea es asociatividad, cooperativismo y generar empresas comunitarias. Carlos Figueroa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conversó sobre las polémicas resoluciones tomadas por dicho consejo. Estuvo en exclusiva en Radio Sucesos. Doctor Figueroa, gracias por acompañarnos. Hay un comunicado enviado por los flamantes consejeros de Participación Ciudadana anunciando que hoy se van a reunir con la presidenta del Consejo de Participación. ¿Usted tiene conocimiento de esta reunión? ¿Está invitado? ¿Sabe a qué hora es? Buen día. Sí, muy buenos días. Sí, sé de esa reunión, pero yo no estaba tan convencido de que el día de hoy tendríamos que reunirnos con ellos. Yo creo que estaría bien tal vez una semana antes, etcétera, para hacer un traspaso de algunas cosas, pero en todo caso, si es que hay que ayudar para que conozcan algunos procesos, pues estaré ahí. Yo creo que debe haber también gente bien intencionada que llegue al consejo y que necesite saber bien de las cosas. El día de ayer conocí a una de las señoritas que había triunfado en este proceso y realmente, o sea, yo lo único que hice es ponerme a disposición de ella para decirle, mire, si se necesitan saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Ella justo se enteraba recién ayer, lastimosamente, de estos actos bochornosos. Digo bochornosos porque para mí reunirnos el viernes a las 3:30 de la mañana a tomar una decisión entre gallos y medianoche, a mí me parece muy malo. Y adicionalmente para aprobar una nulidad de todo lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana anterior. O sea, yo no creo que eso debe hacerse a esas horas para que ningún periodista esté presente, para que ningún ciudadano vea. Entonces, yo sí estuve en contra de eso y además he presentado los documentos necesarios y tengo los documentos necesarios para demostrarle a la gente de que no debimos haber tomado esa medida. Porque hay algunos documentos, como por ejemplo este oficio del 19 de diciembre del 2022, muy reciente, oficio 405 de la Procuraduría, que como sabemos todos nosotros es de obligatorio cumplimiento. Cuando se hace una consulta y la Procuraduría le dice usted debe hacer esto, entonces usted tiene que cumplir. Señor Pérez y señorita periodista, este pronunciamiento lo hace la Procuraduría en donde le dice muy sintético, sin que exista habilitación expresa que le atribuya a este órgano colegiado competencia para revisar designaciones efectuadas al amparo del artículo 132. Mire, no puede usted, le está diciendo el procurador, no puede usted revisar las designaciones. Para dar un ejemplo, no puede usted revisar la designación del superintendente de bancos. O sea, no puede usted deslegitimar eso. Usted lo que puede es nombrar. Usted no puede desnombrar, por así decirlo, ¿sí? Pero adicionalmente le dice lo siguiente, en este mismo escrito y unas letras más abajo. Dice, potestad revisora de oficio de estos actos administrativos por nulidad de pleno derecho está atribuida en forma genérica a la administración pública. Le dice, sí, la administración pública sí puede revisar, punto y coma, pero en razón de la materia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social carece de competencia. O sea, solo nosotros no podemos revisar lo que hemos decidido porque la participación ciudadana es un derecho. En el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación contamos con Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Villavicencio conversó sobre la situación del juicio político al presidente Guillermo Lasso.
Te comentaba sobre este comunicado de 3 líneas que sacó precisamente algunos asambleístas, también la firma constaba ahí del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Es decir, ahí en ese comunicado cortísimo se dice que el juicio va porque va, pero que no es lo mismo en un informe en el cual se demoraron 40 días en elaborar con esta demanda ante la Corte Constitucional con 46 firmas. O sea, tienen que hacer otro texto, tienen que volverlo a hacer. ¿Qué tienen que hacer? Porque no es lo mismo, Fernando. Yo estuve en Manabí y me llamaron algunos periodistas a conocer mi criterio y dije, no puedo creer. Déjeme ver, yo pensé, entonces dije, no, esto es un fake news, esto es algo muy parecido a lo del Tetón Cortázar que publicó un colega nuestro. Pero no, luego me enteré que en realidad era un comunicado firmado por el presidente Virgilio Saquicela, el jefe de bloque del Partido Social Cristiano, el jefe de bloque de UNES, y 2 legisladores que dicen representar a 2 bloques, pero que han sido desmentidos. La una, que dice representar a Pachacuti, pero que fue expulsada. Es decir, no representa a Pachacuti. Y el otro que dice representar a Izquierda Democrática y que tampoco representa a Izquierda Democrática. Eso es lo que dicen los medios de comunicación. Lo que más me ha sorprendido, y está bien que los legisladores y los bloques hagan sus pronunciamientos, pero es dolorosamente impresentable, ¿sí?, que el presidente de la legislatura, en un proceso de juicio político o de prejuicio político, y eso de prejuicio sonó bonito, se alinee, tome partido y rompa una regla básica de liderazgo de un poder del Estado, como es la Asamblea Nacional, que es la independencia de funciones. Ser juez porque el presidente de la Asamblea de alguna manera lidera un proceso de juicio político y uno tiene que al menos dar a entender de que se es imparcial. Pero tal es la pasión, parece, del presidente Virgilio Saquicela por demostrar su afinidad ideológica o ganar puntos y hacer méritos para algo que firmó ese comunicado. Tal vez para ser nuevamente presidente de la Asamblea. No nos olvidemos que ya mismo son las elecciones o de la renovación de comisiones y cargos en la Asamblea Nacional, y supongo que el doctor Saquicela estará intentando que sea nuevamente con los votos del correísmo y del socialcristianismo presidente de la Asamblea Nacional. No importa el costo, digamos. Ese argumento, ese presunto argumento, lo que hace es ubicar al presidente de la legislatura en peores condiciones. Porque yo acepto que él diga públicamente, correcto, yo estoy alineado con el juicio político, yo coincido con la fortaleza de las pruebas presentadas por esta comisión o por la que venga, por las pruebas que se van a presentar. Pero lo que tú me estás planteando sería peor, pues. Porque significaría un Amazonas de oportunismo, un río de oportunismo, es decir, intentar capitalizar un apoyo de bancadas para reelegirse como presidente de la legislatura a cambio de un juicio político al presidente de la República, por Dios. No sé si el país entiende de lo que estamos hablando. Y no es un tema de que estemos a favor o en contra de Lazo. Es que no se puede sacar un presidente cuando algún pendejo le da la gana en este país. También en el programa Quito TV estuvo Fernanda Racines, concejala electa del Distrito Metropolitano de Quito. Ella intentó explicarnos cómo es la puesta en marcha de su plan de trabajo una vez que tome posesión. El día de hoy tenemos la presencia de Fernanda Racines. Ella es concejala electa del Distrito Metropolitano de Quito por la ruralidad, así que le vamos a saludar. Dice, defenderá el derecho al líquido vital para los quiteños y quiteñas. Estoy leyendo el boletín que nos hacen llegar. Fernanda, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? David, buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días a su amable audiencia, muchas gracias por seguir esta entrevista y poder conocer lo que las y los concejales queremos para nuestra ciudad. Así es, dije buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos ven desde cualquier parte del mundo, así que el saludo va para todos. Queremos conocer un poco cómo se ha venido dando este asunto de la puesta en marcha ya de este nuevo Consejo Metropolitano
conversábamos hace un minuto antes de iniciar la entrevista, son 8 concejalas mujeres dentro de este consejo de 21 miembros que entran en funciones el próximo 14 de mayo. ¿Cómo se viene trabajando ya para poner en práctica los planes de trabajo que ustedes tienen a partir del 14 de mayo? David, le comento que tuvimos una primera reunión con el alcalde electo, Pavel Muñoz, en la que estuvieron invitados los 21 concejales y concejalas electas. En esta reunión se determinó que se va a trabajar por planificar una agenda legislativa que tenga un periodo de duración de 1 año. La vamos a trabajar desde el 14 de mayo hasta el 14 de junio, en la cual vamos a priorizar cuáles son las ordenanzas y las temáticas de las mismas que vamos a impulsar en este primer año legislativo. Agenda legislativa por 1 año, es decir, en este año vamos a cumplir los objetivos, no los vamos a poner, los primeros objetivos, no los vamos a cumplir en 4 porque de pronto nos distendemos, sino en 1 año esto es lo prioritario. Es importante tener una agenda, como usted señala, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Por ahora, en la primera reunión, lo que se ha establecido es tener una agenda que será durante 1 año y la vamos a planificar durante el primer mes. También se ha establecido con las concejales y los concejales electos que el plan de trabajo que ganó las elecciones, el de Pavel Muñoz, no está terminado, que vamos a incorporar las ideas, los planes e inclusive las propuestas de campaña que fueron publicitadas, que fueron promocionadas, que fueron impulsadas por las y los concejales electos que no son de la Revolución Ciudadana. Sí, yo soy Fernanda Arcines, soy electa por la Revolución Ciudadana, sin embargo existen otras tiendas políticas que también recibieron el apoyo popular y que tienen un escaño dentro del Consejo Municipal, tienen planes importantes que nos han llevado a cabo y que los vamos a incluir, que obviamente no son desde el tema legislativo, pero sí tienen que ver con el tema ejecutivo, y el alcalde electo, Pavel Muñoz, ha mostrado toda su apertura para que puedan ser incluidos y puedan ser trabajados desde el ámbito ejecutivo. Una de las banderas de campaña fue la ordenanza de regulación de los barrios precisamente informales. Son entre 400 y 500 barrios que existen aquí en Quito. ¿Cómo se está trabajando en esa ordenanza para una vez que ya se sienten en sus respectivos sillones de concejales y concejalas, y en el caso del alcalde, en el sillón de alcalde, se puede ejecutar esta ordenanza para beneficio de esos barrios que son informales al momento? Dentro de las 3 primeras acciones que vamos a realizar como ya el alcalde electo, van a ser 3. La primera, que tiene que ver con las mesas de negociación para las inversiones. La segunda, lo relativo a que el metro entre ya en funcionamiento, no solo se ha inaugurado. Y la tercera es la ordenanza para la regularización masiva de barrios. En ese orden, 1, 2, 3. Son las 3 que están priorizadas, las 3 tienen la misma importancia. Y son las 3 primeras acciones que vamos a realizar. La regularización masiva de barrios es importante, justo con lo que usted estaba leyendo sobre mi perfil. La regularización masiva de barrios tiene 2 objetivos. El primero, sí es cierto, vamos a dotar del título de propiedad, es decir, de la escritura, para que la persona pueda tener la posibilidad no solo de que el bien esté a su nombre, sino también de pasar este bien a sus futuras generaciones. Hay muchas personas que tienen 20, 25 años en este proceso de regularización masiva de barrios. Además, vamos a traer dignidad. El inconveniente de que los barrios no estén regularizados es que el municipio no puede entrar a hacer obra pública. Como consecuencia, no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen veredas, no tienen bordillos, no tienen calles, no tienen postes eléctricos. Realmente viven en condiciones que no son adecuadas, condiciones que no son dignas. Así que el regularizar el barrio nos va a permitir que todos esos servicios que el municipio brinda realmente lleguen a ellos. Esto hay que tener en cuenta 2 factores. El primero, no se va a regularizar todos los barrios. Si es que el barrio está en una zona no mitigable, no se puede regularizar. Si el barrio está en una zona ecológicamente protegida, no se puede regularizar. Además, vamos a contar con un candado. El candado es para que dentro de los siguientes 25 años, 30 años, 40 años estamos precisamente en el análisis de aquello. Recordar que igual este proyecto de ordenanza va a entrar en debate de los señores y señoras concejales, así que también puede ser modificado, y simplemente la propuesta que se va a presentar el 14 de mayo, que durante 25, 30, 40 años no se puedan legalizar más barrios. Esto con el objetivo de evitar que se piense de manera inequívoca de que esto va a servir para estimular las redes de tráfico de tierras. Eso es lo que no se quiere. El inconveniente es que ya pasó, que ya ocurrió, que no hubo control y que la gente ya está en ese lugar 15 años, 20 años, ya tiene su casa y ahora no le podemos decir, ¿sabe qué? Vecina, no.
esto no puede pasar, ahora sí vaya a buscar otro sitio. Es por eso que la regularización masiva de barrios está dentro de nuestras prioridades. Correcto, no regularizar por regularizar, eso es prácticamente la definición además, y en eso tiene que estar enfocada y direccionada el tema de la ordenanza. Transporte público habló teniendo el eje, como eje central el metro además, como un sistema de transporte, como una parte del componente del sistema de transporte. El metro es en teoría, hace 8 años, debía ser una obra emblemática de Quito que realmente incluso nos catapulte de manera turística al resto de América Latina, sin embargo eso no ocurrió. Actualmente el metro es una necesidad, es algo que está ahí, no podemos cerrar los ojos, si bien es cierto, todo está enterrado, se podría decir, pero es una obra que el municipio ha gastado mucho de su presupuesto en las últimas 2 administraciones, así que hay que ponerlo a funcionar. Sin embargo, no es lo único que debe suceder. En las parroquias rurales a las que yo me debo, por las que yo soy electa y representante, tenemos un grave problema. No existe interconectividad con el sistema de alimentación del trole, de la ecovía, del metro y del metrobús. Es decir, no tenemos alimentadores que lleguen a nuestras parroquias rurales. Eso es un grave inconveniente. En nuestro plan de trabajo lo que hemos establecido es que vamos a implementar esta armonización, esta implementación para que también nosotros tengamos otras formas de transportarnos. El inconveniente que nos ocurre a las personas que vivimos en las parroquias rurales es que al ser en un lugar muy extensa la diferencia que existe en trasladarse desde La Patria, desde el Eloy Alfaro, desde la Chiris, desde aquí mismo, a los lugares como Tumbaco, Conocoto, Nanegal, Nanegalito, Calderón, produce que nosotros necesitemos el transporte interparroquial. Y esto, tenemos unos terminales que se cierran 8 de la noche, 10 de la noche, y mucha gente de nuestras parroquias rurales no tiene cómo transportarse. Estuve en Ciudad Bicentenario hace poco tiempo y lo que nos decían las señoras es, mire, yo soy Belén, mi hijo estudia en la Universidad Central, pero si mi hijo sale pasado de las 6 de la tarde a la universidad y no alcanza a llegar a las 8 de la noche al portal, tiene que caminar desde el centro comercial, perdón la cuña, tiene que caminar desde el centro comercial, el portal, hasta Ciudad Bicentenario. Oscuro, por toda la Simón Bolívar y sujeto a muchas inseguridades. Usted sabe en este momento, justo con lo que pasó con Vanegas y su esposo, que realmente vivimos en una situación muy complicada. Así que necesitamos dar seguridad, necesitamos dar transporte, y que el transporte no esté limitado a ciertas horas. Necesitamos activar la ciudad. Siempre decíamos que no queremos una ciudad zanahoria, y eso va a ayudar cuando tengamos una activación del transporte que se dirija a las parroquias rurales, incluso a la activación económica, que es nuestro segundo eje dentro del plan de trabajo. Así es, incluso me enteraba recién que el trole, que antes de la pandemia funcionaba aunque sea cada hora durante la madrugada, es decir, 1, 2, 3, 4 de la mañana, ya no funciona. Un sistema o un transporte, una parte del sistema, el trole, que ha venido relativamente funcionando bien, no funciona tampoco ahora en las madrugadas. La reactivación económica, vamos con eso. La reactivación económica va a partir de 2 ejes fundamentales. El primero, vamos a dar a nuestros emprendedores un capital semilla. ¿Qué es el capital semilla? El capital semilla es un préstamo no reembolsable en algunos casos que va a otorgarse a través del municipio de Quito mediante Conquito para aquellos emprendimientos que surgieron muchos precisamente por el problema de la pandemia. Mucha gente que se quedó sin trabajo, entonces empezó su propio negocio, su propio emprendimiento. Pero para que este no fracase necesita más que solo el capital. Tenemos que ayudarle con capacitación, tenemos que ayudarle con seguimiento y sobre todo dónde va a colocar ese producto que está haciendo o dónde va a publicitar ese servicio. Para eso hay que hacer ferias, pero ferias no como lo que me estaban diciendo en Conocoto, un vecino de nosotros en Conocoto que realiza arte en plata y bisutería. Me dice, el problema de las ferias actuales de Quito es que nos mandan a lugares donde las carpas son muy chiquitas, donde está empolvado, donde no hay servicios higiénicos, no publicitan, así que nadie va. O sea, las ferias no deben ser así. Tiene que haber un acompañamiento incluso para que ese capital semilla que estemos dando realmente se multiplique, y ese factor multiplicador va a hacer que nuestra economía se dinamice. En unos casos no reembolsable. En algunos casos no reembolsable. En otros seguramente con un interés muy bajo y a largo plazo para que precisamente permitirle estabilizarse al emprendedor y luego sí por supuesto empezar a pagar ese precio. Y agregaremos que no va a ser con un montón de requisitos. Queremos que el municipio, y eso incluye a Conquito, sea facilitador, no sea entorpecedor, que va de la mano precisamente con realizar acciones para que nuestra administración municipal sea eficiente. Cuando Pavel Muñoz fue
asambleísta se aprobó, él estuvo presidiendo la Comisión de Régimen Económico, se aprobó la ley de eficiencia de trámites administrativos. ¿Qué dice la ley? Que está en vigencia, el problema es que no la quieren aplicar, porque está ya publicada en el registro oficial desde el 2018. La ley dice que cuando tú vas a adquirir un permiso de funcionamiento, el gobierno autónomo centralizado tiene que entregarte el permiso y luego tú tener un plazo para cumplir estos requisitos. Es decir, que esta inspección que te hacen para que tu negocio pueda entrar en funcionamiento sea ex post, sea después. Sin embargo, no existe una voluntad política para que esto se haga, y lo que pasa a nuestros emprendedores, lo que nos han dicho es que tienen un calvario dentro del municipio, de diferentes partes del municipio, de 3 meses hasta que obtienen por fin la licencia de funcionamiento y pueden entrar en actividades económicas. Así es, correcto. Hay obras emblemáticas que se han propuesto de parte de Pavel Muñoz y su equipo de trabajo precisamente en la campaña. La una es el Parque Metropolitano de Calderón y la otra Ciudad de las Quebradas. De esta no había escuchado, le digo la verdad, Ciudad de las Quebradas. Yo quisiera empezar entonces por esa, David. ¿Por qué es importante las quebradas? Cuando ya entramos en esta dinámica de la campaña, en realidad, cuando empezamos a realizar el plan de trabajo, que tiene un tiempo de trabajo mucho antes, puedo decir que desde el mes de septiembre por lo menos estuvimos ya recabando información. Para quienes no somos arquitectos, nos dimos por enterados que Quito está fundado en quebradas. Quito está hecho de muchas quebradas y las quebradas han sido rellenadas para que tengamos la geografía que ahora podemos ver, los edificios y las casas. El inconveniente es que al ser un fenómeno geográfico natural, estas quebradas buscan por dónde evacuar todo ese líquido. Y luego tenemos los grandes inconvenientes como lo que nos pasó, y lamentamos eso en la comuna de Santa Clara, de San Millán, en la parte de arriba de la Gasca. Lo que necesitamos es rescatar las quebradas, cuidándolas, sembrando árboles, limpiándolas, haciendo que ya no esté llena de agua servida, que no sean basureros o escombreros. Necesitamos cuidarlas para evitar estos graves inconvenientes donde lamentamos luego la pérdida de vidas humanas. Y las reparaciones, podremos quizás reparar algún tema económico, alguna calle, alguna vereda, pero las vidas humanas de quienes fallecieron en estos grandes inconvenientes no las podemos reparar, y sus familias tampoco podrán llenar ese espacio, así que tenemos que cuidarlas. Sobre todo también, volviendo al segundo tema que usted indicaba, Quito es una ciudad no solo de quebradas, también es de ríos, tenemos que limpiar nuestros ríos y tenemos que cuidarlos el ecosistema, y esto también es parte de nuestro plan de trabajo. Queremos que nuestra ciudad tenga una mejor conciencia ambiental. Tenemos que renovar la creencia y la educación de reutilizar, de separar la basura, porque realmente ocurre que cuando tú separas en la casa la basura y ves que viene el contenedor y todo te lo metió en el... Exacto. Te sientes así, o sea, ¿para qué separé que el plástico, que la lata, que lo orgánico, si vino el contenedor del municipio y todo lo puso en la misma bolsa? Eso produce desincentivo. Como consecuencia, nuestra ciudad sigue contaminándose, y el inconveniente es que para las futuras generaciones, para mis hijas, para sus hijos, para los hijos de quienes nos escuchan, el cuidado ambiental es un problema. El Pozo de Sicar, con Monseñor Julio Parrilla. Trato de seguir de cerca el desarrollo de la guerra en Ucrania, ese horror y ese fracaso para Europa y para el mundo. En el mismo paquete entra la crisis energética, la inflación e incluso el posible derrumbe de algunas economías. El último capítulo es la movilización ordenada por Putin, no la primera de cerca de 300.000 reservistas, sino también la actual, el grupo Wagner y otros grupos de presidiarios, y también la amenaza de utilizar armas nucleares. El gran jefe ruso habla de rusofobia y expresa sentirse amenazado por fuerzas oscuras que intentan borrar a Rusia del mapa. Los analistas políticos han dicho ya 1000 palabras, y a mí me llama la atención algunas cosas difíciles de entender. Esa historia viene de muy atrás. Me refiero a las políticas imperialistas de los zares, los soviets y ahora las nuevas élites insaciables y hambrientas de poder y de dinero.
dispuestas a sacrificar la paz y con ella la vida de miles y miles de jóvenes de dentro y de fuera que no son más que carne de misil. Si París bien valía una misa, la gran Rusia bien vale un rosario de cadáveres. Importan sobre todo el gas, el petróleo, las materias primas, la tecnología, el comercio de armas, el dinero y, en definitiva, el becerro de oro al cual todo se somete, incluida la vida humana. Puede que sean muchos los rusos que no quieran esta putinada loca y amenazante, pero si somos sinceros, puede que sean muchos más en cantidad y en capacidad de poder los que sí la desean. Identificados con las políticas imperialistas del Kremlin, lamentablemente la rentabilidad tendrá la última palabra. La invasión de Crimea anteriormente y ahora la de Ucrania tienen un precio que nunca pagarán los jerarcas ni sus hijos, sino los pobres hijos de la Santa Rusia. Me duele Putin. Me duelen los intelectuales rusos que justifican la invasión de un país soberano. Me duele el patriarca Kirill que bendice los tanques en nombre de Dios, y me duele sobre todo el pueblo oprimido y manipulado con olor a soldadito de plomo. Me duele Ucrania y tantos hijos que morirán y han muerto en las trincheras y en los campos de batalla. Me duele la falta de ética y que a estas alturas de la historia, después de tantos dolores, estemos en la cuerda floja de una tercera guerra mundial. Nos seguimos encontrando junto al pozo de Sicar con el Padre Julio. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. ¿Es Ecuador un estado kafkiano? Simón Espinosa Cordero. El arqueólogo ecuatoriano Presley Norton Yoder decía que Ecuador debería llamarse Absurdistán. Fabián Corral Burbano de Lara, en su columna del Universo del 9 de marzo de 2023, titulada Democracia sin República, denuncia y critica que la democracia sin república puede convertirse en el mejor sistema para elegir a los peores. Un amigo filósofo escribe: Franz Kafka, nacido en 1883 y fallecido en 1924, escritor checo, cuya obra supuso un hito extraordinario entre la filosofía y la literatura. Es considerado un pensador siempre actual porque sus historias con las que nos podemos identificar son protagonizadas por antihéroes que se enfrentan a la realidad, pero en un contexto perturbador y absurdo. Es de esta experiencia de lo absurdo de la vida de donde nace lo kafkiano, lo estrambótico e inclasificable, que se sale de los esquemas de la comprensión. Franz Kafka descubre una posibilidad perturbadora: que el sistema que vivimos lleve consigo el absurdo de la vida humana. Ecuador es ahora ese mundo kafkiano donde la realidad está rota, un no lugar en el que el ciudadano asume el papel de antihéroe, aparentando normalidad dentro de su incómoda existencia. ¿Por qué dirán todo esto? Porque estamos atrapados, sin salida inmediata, pues el primer absurdo es nuestra propia geografía. Una costa ancha y estrecha, fértil y desértica, una sierra en varias partes de 3 ramales de cordillera y en otras de 2, interrumpida por diversos nudos, el del Azuay, donde termina una era geológica y empieza otra más antigua, una selva que es y no es amazónica, unas islas encantadas, geografía y geología muy caras para la infraestructura vial. Nunca fuimos un imperio. Cañar, Azuay y Loja tuvieron 70 años de incanato, de ahí su relativa disciplina. En la colonia era prohibido que los indígenas aprendieran a leer y a escribir, y en la primera constitución, la de 1830, se encomendaba misericordiosamente a la iglesia cuidar de ellos, no ciudadanos. Somos chicos y demasiados. Comenzamos absurdos y terminamos absurdos con la de 2208. Nuestra educación es mala, sobre todo en la primaria. Aquí Caín es adorado y Abel es un pobre diablo. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor.
Simón Espinosa Cordero. El vuelo de las asambleístas al Irán de los ayatolas, Marcela, Viviana, Pamela y Joana. Talia Flores, primicias. Había que oírlas hablar de los derechos de las mujeres y sus promesas de luchar por un cambio mejor. Había que verlas jactándose de buscar y propiciar la igualdad y la equidad de género. Pero qué va. Ellas son selectivas y los derechos, dirán, son para el círculo de aliados ideológicos de aquí y de allá. Para los demás, nada. A la primera oportunidad que tuvieron, 4 asambleístas de UNES echaron por la borda sus propias convicciones y enunciados. Y lo hicieron sin que nadie se percatara, porque nadie tampoco se habría esperado algo así. Las legisladoras viajaron al epicentro del discrimen y la persecución contra las mujeres, al corazón de una teocracia que las considera una suerte de esclavas a las que ordena hasta cómo vestirse, comenzando por cubrir su cabellera que no puede ser exhibida. Desde septiembre pasado y por más de 6 meses, Teherán, la capital de Irán, y otras ciudades han sido el epicentro de lo que muchos han llamado la revolución de las mujeres. Todo comenzó el 16 de septiembre de 2022, cuando Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años que visitaba Teherán, murió mientras estaba bajo custodia policial tras haber sido detenida por la policía de la moral, que vigila el cumplimiento de las normas islámicas, sobre todo de la vestimenta de las mujeres, por llevar mal puesto el velo y dejar ver su cabello. La reacción social fue impresionante, sin precedentes. Las mujeres, especialmente las más jóvenes, se lanzaron a las calles, se quitaban el velo y lo quemaban, y se cortaban el pelo en protesta contra el régimen. El funeral de Mahsa movilizó a los universitarios. En las redes sociales se mostraron videos de las que protestaban y que cada día eran más, al igual que aumentaba la represión. Pocas veces, desde el triunfo de la Revolución Islámica en febrero de 1979, cuando tras el colapso del gobierno del último Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, que puso fin a la monarquía y asumía el ayatolá Ruhollah Khomeini, la gente había estado tan conmovida y tan dispuesta a todo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que había expresado su preocupación por la muerte de Mahsa Amini, denunció que la policía había disparado municiones reales para dispersar las manifestaciones y había muertos. En varias ciudades del mundo, en especial en Europa, hubo actos de solidaridad y varias figuras se cortaron el pelo en gesto de respaldo a las mujeres de Irán, donde las protestas mutaron en desobediencia civil. En el Mundial de Qatar, en su primer partido, la selección de fútbol de Irán se negó a cantar el himno nacional en solidaridad con la situación de sus compatriotas. La protagonista de la película iraní que ganó un Oscar, la famosa actriz Taraneh Ali-Dosti, que apoyó a los manifestantes y denunció la brutal represión en Instagram, donde tiene 8 millones de seguidores, fue arrestada. Recién en enero fue liberada tras 19 días de prisión. Las mujeres iraníes siguen resistiendo, repitiendo la consigna Mujeres, Vida y Libertad, protagonizando lo que se ha llamado la rebelión del velo. Pero la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Marcela Holguín, y 3 asambleístas más de UNES no se dieron por enteradas del sacrificio de sus congéneres y viajaron a la República Islámica de Irán. Y allá se pusieron el velo que las iraníes se quitaban. Marcela Holguín, Viviana Veloz, que preside la comisión ocasional del caso Gran Padrino y busca enjuiciar al presidente de la República, Pamela Aguirre, una de las más radicales del correísmo, y Joana Ortiz, diplomada en temas de género y movimientos feministas, asomaron en fotos de la agencia iraní asistiendo al primer Congreso Internacional de Mujeres Influyentes. No se necesita mucha sabiduría para entender que la cita era un lavado de cara ante la opinión internacional que Teherán necesitaba de urgencia tras las manifestaciones y la represión, por lo que en diciembre Irán fue expulsado de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU. Ecuador también condenó la vulneración de los derechos humanos en Irán, con ejecuciones públicas sumarias, imposición de penas de muerte y arrestos arbitrarios a los críticos del gobierno. Pero las 4 viajeras de UNES miraron para otro lado y ni siquiera informaron sobre la invitación del gobierno de Irán que aceptaron.
Recién el domingo último, 2 semanas después de su regreso, Marcela Holguín colgó en su cuenta de Twitter un video con su intervención en ese congreso. Lo hizo luego de que en las redes sociales se criticara su viaje. En su alocución alude a la participación política de las mujeres y habla de los logros en Ecuador. Cuando se posesionó como primera vicepresidenta, Marcela Holguín prometió que iba a luchar con la dignidad de las mujeres que se unen para decir a viva voz ni una menos. Dijo que también la suya no era solo la vicepresidencia de UNES, sino la de los trabajadores, los animalistas, las mujeres, los sin trabajo, y prometió estar a la altura. Ahora, ella y las 3 asambleístas deberían hablar al respecto. La Sharia, ley islámica que recoge un conjunto de mandamientos de Alá relativos a la conducta humana, fue impuesta en 1979 cuando los clérigos tomaron el poder en Irán. Las mujeres debieron desprenderse de sus vestidos de moda, de los tacones, de los pantalones, de las blusas y demás prendas para encerrarse en un manto negro. Por eso, Masha Amini, que se ha convertido en símbolo de la lucha de las mujeres, ha hecho recordar que hay activistas que llevan años en prisión por haber intentado liderar campañas por los derechos de la mujer y de los niños, o han sido obligadas a guardar silencio o buscar el exilio. En Irán sí hay mujeres que van a la universidad y hasta hay científicas, pero según Naciones Unidas, las mujeres apenas representan el 14% de la fuerza laboral iraní. Para aceptar un trabajo o viajar necesitan el permiso del marido y para casarse el permiso del padre o del abuelo. Pero el gobierno de Teherán cree que todo lo que está pasando obedece a una conspiración contra la República Islámica orquestada por Occidente y encabezada por Estados Unidos e Israel. Las asambleístas que salieron del país como en puntillas pensarán igual o les creerán a las mujeres iraníes. Ojalá respondieran. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Varias ONGs denuncian el peligro de las armas no letales cuyo uso se ha generalizado. Me ha estallado el ojo es el estremecedor título de un informe publicado por Amnistía Internacional en el que se denuncia el uso abusivo y cada vez más generalizado de armas antidisturbios, como proyectiles de impacto cinético, principalmente balas de goma y plástico, por parte de las fuerzas del orden de todo el mundo. Esta ONG y otras 30 organizaciones reclaman un tratado internacional contra el comercio de lo que denominan instrumentos de tortura. Patrick Wilken, investigador de Amnistía Internacional sobre asuntos militares de seguridad y policiales, ha dicho que creen que se necesita urgentemente un marco global jurídicamente vinculante para la fabricación y el comercio de estas armas menos letales, incluidos los proyectiles de impacto cinético. El informe es el resultado de 5 años de investigación en más de 30 países. Revela que miles de manifestantes y transeúntes han resultado mutilados y decenas han perdido la vida como consecuencia del uso a menudo indiscriminado y desproporcionado de estas armas policiales. En Francia, por ejemplo, el informe cita casi 2.500 manifestantes heridos en el punto álgido de las protestas de los chalecos amarillos entre noviembre de 2018 y mayo de 2019. En Chile se registraron 440 lesiones oculares durante las protestas de 2019. La España rural denuncia la ocupación de terrenos de los macrocampos energéticos. Los campos de Méntrida son el medio de vida de cientos de personas que viven de la agricultura, la ganadería o el turismo. Pronto, hasta donde alcanza la vista, será un mar de espejos. Solo en este municipio de Toledo se instalarán parques solares que afectarán a 1/3 de su territorio. En la España rural, azotada por la despoblación, algunas voces se alzan en contra del boom de las energías renovables. ¿Qué nos van a hacer? ¿Destrozar nuestro campo, nuestra forma de vida agrícola de muchos pueblos? ¿Para qué? Para que otras industrias tengan la energía a cambio de destrozar todo el campo de algunas comarcas de España. Más de 200 asociaciones ciudadanas se han unido contra un modelo de energías renovables que aseguran destruirá el paisaje y apenas creará empleo. El gobierno ha dado el visto bueno a 182 macroparques eólicos y solares desde principios de 2022, en una superficie de 53.000 hectáreas.
Se calcula que España deberá instalar unos 200 gigavatios de generación eléctrica renovable para cumplir con sus objetivos de neutralidad en carbono. La cuestión es cómo compaginar este modelo energético con la preservación del medio ambiente y del entorno rural. En esta finca de viñedos del río Tajo de González Vías, realizan una prueba piloto junto a Iberdrola de la tecnología agrovoltaica, que permite una sinergia entre la instalación de renovables y los usos tradicionales del suelo. Un algoritmo analiza en tiempo real las necesidades de los cultivos y mueve los paneles para generar sombra y protegerlos del sol, cada vez más extremo debido al cambio climático. En caso de que esta convivencia de los paneles con las viñas fuera exitosa, pues se podría replicar en cientos de miles de hectáreas por toda nuestra geografía. La tecnología agrovoltaica ya produce alrededor de 14 gigavatios en todo el mundo. Se calcula que solo en Almería se podrían producir 31 millones de megavatios sobre sus 40.000 hectáreas de invernaderos. Y de esta forma conseguir, de una vez por todas, la creación de un huerto solar sostenible. Todo a la vez en todas partes arrasa en los premios Oscar. La edición número 95 se puede resumir con el título de una película algo complicada de memorizar: Todo a la vez en todas partes. Y es que este film fue proclamado como el gran vencedor de los premios Oscar 2023 al alzarse con 7 de las 11 estatuillas a las que estaba nominada. El premio más especial fue el que recibió Michelle Yeoh, que se convirtió en la primera artista asiática en ganar el Oscar a Mejor Actriz del Año. Este es un momento histórico, así que realmente tengo que agradecer a la Academia por reconocer la aceptación de la diversidad y la verdadera representación. Creo que esto es algo por lo que hemos estado trabajando muy duro durante mucho tiempo. Esta entrega de los premios Oscar también dio buenas noticias al cine latinoamericano, ya que la película Pinocchio, dirigida por el director mexicano Guillermo del Toro, se alzó con el premio a la mejor película animada. Después de recibir su estatuilla, la tercera para él, Del Toro también se refirió a unos premios Oscar con mayor diversidad. Y el desprecio que había en los 90 se ha ido venciendo poco a poco. Creo que estamos mejor, nunca está completo el trabajo. Gran parte de la producción de Pinocchio se hizo en México. Me parece un hito histórico. También es muy significativo el hecho de que Pinocchio al final es una película estadounidense, pero cuya producción se ha hecho en gran parte en México, en Guadalajara, y es una película que además está reportando muchísimo a Guadalajara y a la industria de la animación en México. Sin embargo, otra de las favoritas hispanas, la actriz Ana de Armas, nominada en la categoría de Mejor Actriz, y la película argentina 1985 en la lista de mejores películas internacionales, se quedaron a las puertas del tan ansiado premio. Bueno, lamentable, no pudo ganar en esta oportunidad en 1985, veníamos alentándola desde Chile. Chile no tuvo representación en esta oportunidad y toda nuestra fuerza está destinada a esta película argentina. Será para una próxima, esperemos. Más allá de los premios, la gala de anoche transcurrió sin mayores sorpresas, uno de los objetivos principales de la Academia después del escándalo del año pasado protagonizado por el actor Will Smith. El cómico Jimmy Kimmel condujo una gala que tuvo sonrisas, espectáculo y probablemente una mayor audiencia. Alex Segura, Los Ángeles, Voz de América. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos. Visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos, iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia
creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.